Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Disclosure en el cual voy a hablar acerca de mi experiencia como operador de soporte del Team Grifasi. He decidido hacer este video para compartir un poco como ese aspecto, ¿no? A veces pienso que les pasa o a algunos les puede suceder que ven las sesiones y siempre está como esta pregunta de cómo una persona puede lograr visualizar lo que en una sesión se está como suscitando. Eh, para comenzar quiero ir un poco más atrás. Yo recuerdo que cuando estaba muy niño, muy pequeño, siempre tuve como oportunidad de ver cosas que los demás no podían ver. O bueno, en aquel entonces yo pensaba que los podían ver, pero luego me daba cuenta que no sucedía así. Y durante esa época me comenzaron a suceder eventos extraños que veía que no le pasaban a los niños de mi edad, eh, cuando era adolescente de igual manera, y así a través de todo el tiempo. Por alguna razón, esto fue creando como esa inquietud dentro de mí. Y durante ese proceso de esa inquietud me volví como investigativo. En esa época no hay toda la facilidad de hoy día como están los videos de YouTube, donde puedes ver cantidad de información que está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar. Y únicamente existían como los libros, ¿no? Uno que otro programa que tal vez trataba sobre la temática, pero en definitiva todo queda como muy reducido, ¿no? Siempre yo leía, por ejemplo, los libros, escuchaba acerca de los casos y digamos que se tocaba un techo. Como alguna vez escuchaba yo de alguien, no se pasaba más allá del fenómeno de tuercas y tornillos, ¿sí? O sea, del hecho de impactarse o impresionarse al respecto de ver un platillo volador o un ovni o un objeto volador no identificado y verlo y no pasaba de ahí. Siempre quedaba como esa inquietud, quiénes iban dentro, por qué razas serán, de dónde vienen, todo esto. Entonces, siempre quedaba, en mi caso, eso. Yo, durante mi proceso de adolescente, en particular la adolescencia, tuve eventos que fueron extraños para mí, incluyendo una abducción a nivel físico. En ese proceso de esa abducción, digamos que o sea, fue una confrontación muy fuerte a nivel personal, porque nunca lo había vivido de una manera como tan frontal y tan tangible. Bueno, entonces pasó el tiempo, siempre me preguntaba qué había sucedido y a través de los años, hace aproximadamente como unos 5 años, mi papá me mostró el primer video de Calogero. El de mi papá hacía un tiempo lo venía observando. Mi papá también es muy seguidor de estos temas, muy adepto a estos temas, entonces él me planteó a mí que lo viera. Recuerdo que era la sesión de posesión draconiana, donde la cliente aparece con una cara que impacta. Entonces, yo claro, lo vi, me pareció interesante, me llamó muchísimo la atención y durante el proceso quedé impactado de lo que se estaba dando durante el proceso de esa sesión. Eh, Aún así, digamos que me di a la tarea de escuchar más sesiones, tratar de entender cómo era todo aquello que se estaba dando en las diferentes personas y que de cierta forma tenían patrones muy similares a los que a mí me habían sucedido. O sea, comencé a sentirme identificado, no de manera literal, pero sí en una alta proporción. Por esa razón, recuerdo que descargué muchas sesiones de Calo. Recuerdo que yo tengo un iPod de bastante capacidad, de 160 gigas, y yo creo que llené como el 50% de ese iPod con sesiones de Calo. Entonces, bueno, yo de músico pues me iba a trabajar, a tocar algún evento, alguna cosa, y mientras iba llegando al sitio me escuchaba sesiones de él, tanto de ida como de regreso. Bueno, de esa manera me fui adentrando un poco más en todo esto del team y por otro lado de lo que se venía tratando, las sesiones de hipnosis regresiva. Bueno, después de eso entonces me llamó la atención las personas que entraban cuando el cliente no lo podía hacer. En ese caso el operador de soporte o el soporte o como más se le conoce comúnmente como el telépata, ¿no? No es un término que utilicemos dentro del team, lo consideramos más como operador de soporte, pero dentro del ámbito general las personas lo conocen más con esa palabra, con ese término. Y entonces yo decía, ¿cómo hacen estas personas para ver eso? O sea, ¿cómo logran captar y ver lo que para el ojo no es visible dentro de la cotidianidad?
bueno, lo digo desde mi caso, ¿no? Yo veía algunas cosas, pero cuando yo veía a esas personas yendo más allá del fenómeno que en un principio yo venía investigando y que por un momento llegó como a tocar techo, es como si se hubiera atravesado ese umbral. Para mí fue eso. Entonces fue como decirlo así, como tener una revelación. Y recuerdo muy bien que eh, me puse a indagar en el canal de Calo y encontré esta inducción hipnótica que está ahí donde se mide la susceptibilidad de alguien para ver si es apto de hacer una sesión directa o ya sea con un operador de soporte. Resulta que esa sesión de hipnosis directa yo la descargué y la guardé también en mi iPod. Hoy día todavía la tengo. Entonces yo me puse a practicarla. A practicarla. Recuerdo que yo la practicaba por ahí una, dos o tres veces diarias cuando tenía la oportunidad y la disponibilidad. Como a muchos de ustedes me pasó que me quedaba dormido. Yo llegaba y comenzaba con la inducción y de un momento a otro, cuando salía del estado de hipnosis ya había amanecido el otro día. Entonces, eso fue como un proceso, ¿no? Había frustración en determinados momentos porque no veía nada, no sentía nada, absolutamente nada. Entonces, claro, eso era como esa necesidad de uno querer ver, esa expectativa de uno querer ver. Entonces, hizo que yo continuara con el tema, o sea, yo seguía y seguía practicando esa sesión de esa inducción hipnótica y eh, sin resultado durante mucho tiempo. Llegó un momento en que dije, me volví como más analítico de todo el proceso de la inducción en sí y cuando el telépata entraba. Entonces veía que Calo manejaba mucho, pienso que todavía lo hace obviamente, pero en aquel entonces manejaba mucho el tema de los sentidos pero a nivel energético. El tacto, el olfato, la visualización, eh, la parte auditiva. ¿Sí? ¿Qué escuchas? ¿Cómo lo ves? Descríbelo, cómo huele, todo ese tipo de percepciones sensoriales de los sentidos físicos, pero a nivel energético. Entonces, okay, entonces yo decía, ok, esa fue como una pista y dije, bueno, voy a comenzar a observar y como a investigar de eso. Entonces, claro, hice lo que tal vez muchos de los que están viendo este video en este momento comenzó a investigar a través de internet, ¿no? Buscar mecanismos y métodos que permitieran que uno visualizara. Estaba esa circunstancia por ese lado y al mismo tiempo también estaba esa intención de quererme hacer una sesión de hipnosis, porque quería entender diferentes cosas como a muchos de ustedes les sucede. Y yo recuerdo que quería entender qué era lo que me había pasado ese día que me habían abducido y otros eventos que se habían dado, ¿no? Esa sesión está disponible por si ustedes quieren verla. Yo me la hice en el 2016, hace ya 4 años, como pasa el tiempo. Entonces, cuando tengan oportunidad y encuentran el link, por si tal vez están interesados en verla. Entonces, bueno, estaba yo debatiéndome entre entrar en el estado de hipnosis y al mismo tiempo de agendar una sesión. En ese punto mi vida cambió, fue un punto de quiebre, o sea, fue algo muy importante para mí, muy importante, demasiado vital. Entonces enfoqué mis esfuerzos en eso. Dije, bueno, tengo que ahorrar para poder hacer una sesión de hipnosis. Recuerdo que cuando fui a agendar, pues naturalmente en el momento no tenía el modo económico suficiente para poder pagar una sesión. Pero fue tan importante para mí, y lo sentía tan determinante que realmente para mí no era nada. O sea, yo decía, esto no es nada para lo que yo me voy a enterar, para la cantidad de soluciones que yo voy a adquirir a nivel energético. Y claro, yo cuando escuché todas esas sesiones, yo comencé a entender que esto no curaba enfermedades, lo que tal vez muchos de ustedes han escuchado ya, y para las personas nuevas que tal vez nunca han visto una cantidad de sesiones como prudente para entender cómo es el método en sí, o cuál es la mecánica en sí, yo primero me impregné de todo eso, digo, ok, entonces esto no cura enfermedades, se puede mirar desde el aspecto energético, necesito entender al respecto de estos seres, pero siempre después de escuchar toda esta cantidad de sesiones yo me di cuenta que finalmente la responsabilidad era mía. Podían suceder muchas cosas durante el proceso de la sesión, pero realmente entendí que el dilema no era tanto eliminar a las entidades, o no eliminarlas, sacarlas del campo energético, sino que más bien el reto era lo que seguía de ahí en adelante.
en cuanto a la sesión, claro, cuando se hace la sesión, el cliente puede solucionar los aspectos que lo aquejan en un periodo de tiempo muy corto, o sea, no sé, se da en 1 hora y media, 2 horas, 1 hora es tan relativo, pero realmente el reto es lo que sigue de ahí en adelante. Yo me considero alguien como muy disciplinado, entonces abarqué todos esos puntos. Y cuando fui a agendar la sesión con Calo, claro, él tenía una agenda para el otro siglo, o sea, el tiempo que iba a tardar era mucho. Bueno, pero no importa, dije, no, he esperado toda esta cantidad de años, realmente es mínimo. Ok, entonces finalmente pude concretar todo el aspecto económico para realizar la sesión. Agendé mi sesión, recuerdo que fueron 5 meses después. Esa sesión fue en octubre, la mía, de ese año, del año 2016. Y cuando agendé la sesión, dije, bueno, voy a hacer todo el esfuerzo para entrar de manera directa, para poder economizar lo otro, el soporte, porque también se sabe que hay que pagar el soporte en el evento de que uno no pueda entrar. Entonces, esa parte fue la que me impulsó a mí a practicar todo el tiempo. No solamente porque fuera un mecanismo de ahorro, no, sino porque para mí siempre es muy importante que lo que a mí realmente me apasiona y me gusta, tengo que ir al 100% por eso. Sí, sí, o sea, siempre detrás del cañón, o sea, lo puedo lograr. Em, y bueno, entonces en ese momento yo me acuerdo que durante los 4 meses, 5 meses, comencé a practicar aún más la inducción hipnótica. Eh, y con base a las investigaciones que fui haciendo en internet y hablando con personas que tenían la susceptibilidad en aquella época, personas cercanas, otras no tanto, entonces yo siempre he sido como muy curioso, ven, tú cómo haces, tú entras, sí, o sea, haciendo táctil y sabiendo llegar y no podía un día encontrármelo y ¿qué tal? ¿Usted tiene susceptibilidad hipnótica? No, sino siempre se hacía de a poco. Entonces recuerdo que le preguntaba a las personas y muchos de ellos me daban a mí como ciertas pautas. Algunas no las sentía como que está bien el aporte, pero no la percibo como que la deba integrar. Y otras sí resonaron mucho para mí, o sea, otras sí yo como que sentí como si a nivel interno, y ahora lo entiendo que es así, esa parte le dijera a uno, o te puede decir a ti, ahí es. Entonces, claro, comencé a trabajar en eso. Una de esas personas, muy, muy cercana, muy, muy formalmente, siempre aportando lo mejor de sí, me habló de los colores. Entonces me dijo, mira, lo que tú puedes hacer es, estás en tu casa y te puedes relajar y comienza a trabajar con colores. Con esa forma tú puedes comenzar a estimular esos sentidos. Entonces, claro, yo entendí en ese instante que necesitaba como comenzar a activarlos. Aquí los tenemos activos, puedo tocar, puedo leer, puedo sentir, ver, pero necesitaba era activarlos en ese estado energético. Y esa forma que ella me explicó me permitió a mí entender algo que me iba a funcionar, que yo intuía que me iba a funcionar. Entonces ella me explicó la forma y la manera y yo dije, ok, entonces recuerdo que fui a la papelería que quedaba cerca de mi casa em, y compré lo que nosotros llamamos aquí en mi país como cartulina iris o no sé cómo se le llamará en cada uno de esos países. Aquí se le llama así. Entonces, son unos papelitos que tienen diferentes tonalidades. Entonces, ¿qué hice yo? Conseguir muchos de diferentes tonalidades como los que ustedes ven acá. Por ejemplo, conseguí este que es de un color verde oscuro. Conseguí esta bonita tonalidad de amarillo. Esta me encantó muchísimo. Fue una de las que más me llamó la atención. Es un color como naranja que se ve un poquito diferente cuando lo ven en la cámara. Y yo los fui organizando. Está el rojo. Y si ustedes notan, esas curvas en las puntas fue algo que ella también me sugirió, ¿no? Porque es importante que sea suave a la percepción. A veces la rigidez de las formas como tan geométricamente exactas, digamos que ella me decía que no era como adecuado, sino buscar formas suaves. Entonces, no le pregunté mucho al respecto de eso, pero le hice caso. Entonces, hice todas estas curvitas y aquí como ven, tengo muchas tonalidades. Bueno, tengo como unas 20 tal vez. Voy a coger una de las que más me gustan, que es esta.
Entonces ella lo que me decía era que yo, no sé, me acostara, por ejemplo aquí sentado, entonces mirara este color frente a mí durante un periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, un minuto, lo que considerara yo que era suficiente. Y después de observarlo, entonces cerraba mis ojos y el objetivo del ejercicio era ver ese mismo color ahí. Bueno, entonces al principio naturalmente no veía nada, pero cuando uno siente afecto por algo y cuando uno le apasiona algo, uno nunca desiste. Hasta el último hálito de vida uno está ahí. Bueno, hice esto y después me encontré con otra persona que me hablaba acerca de la visualización creativa, ¿no? Entonces comencé a trabajar eso también. Entonces, en medio de la visualización creativa, lo que yo hacía era cerraba los ojos, encontraba un momento así adecuado, tranquilo, relajado. Ella cuando estaba ahí, entonces me ponía a imaginar a través de mi mente que, por ejemplo, estaba en un bosque. En medio de ese bosque, el ejercicio que yo hacía era internarme dentro del bosque, pero sin calzado, para sentir la sensación del prado en mis pies. Naturalmente, como sé cómo es esa sensación, la conozco, entonces recurría como a ese punto para poderlo integrar a mí. Entonces, ese rememorar de esa sensación, entonces yo la trasladaba al estado en el que me encontraba imaginando y sentir el prado debajo de mis pies. Y caminaba, y caminaba. Luego me imaginaba que habían árboles, naturalmente, ahí. Entonces me acercaba a uno de esos árboles, entonces iba y lo tocaba y sentía la textura del arbolito. Entonces me concentraba en percibir esa textura. Entonces ahí como trabajando mucho la parte como del tacto. Después entonces siempre visualizaba que había una cascada muy bonita, agua cristalina, el olor como a pino, también lo percibía ahí. Y entonces estaba la visualización del tacto y luego me acercaba a esa cascada, a esa quebradita, y yo creaba con mi mano un vaso de cristal y luego lo colocaba ahí en la cascada, servía agua, entonces escuchar el sonido cuando se está vertiendo el líquido dentro de un vaso, recrearlo. Entonces ya después de que estaba lleno, que se llenaba muy rápido, lógicamente por la fuerza, la velocidad con la que bajaba el agua, entonces luego la tenía ahí y sentía y percibir como las gotas que se estaban vaciando del vaso se entrelazaban con los dedos. Después lo que yo hacía era tomarme el agua y sentir esa misma sensación del sabor del agua, de la textura del agua. Luego, después de eso, me tomaba mi vaso de agua, luego me relajaba en ese prado que estaba ahí y comenzaba a hacer un ejercicio de relajación, de liberar la mente. Dentro de ese entonces estaba la parte física, la parte imaginativa y dentro de ese aspecto creado, entonces comenzaba a relajarme mentalmente. Eh, Voy a este punto porque es muy vital para mí que cuando se entra en el estado no pensar en nada. Zafarse como de esa calculadora que no deja de hacer operaciones matemáticas constantes, pensando proyecciones futuristas al pasado. Mientras estoy haciendo algo tengo que hacer lo otro, estoy pensando, estoy haciendo algo y mientras estoy haciendo esto, entonces ya me estoy desplazando a un futuro pensando en la tarea que tengo que hacer, sí, sí, la siguiente, entonces eso lo saca a uno de su instante, donde realmente estoy ahí vivo, o sea, presente. Entonces, en esa relajación, en ese prado, lo que hacía era liberar la mente. Bueno, después de un tiempo prudente, sentía el calor del sol, así cálido en la piel, y después de eso, entonces decidí levantarme y me iba a nadar en la quebrada. Entonces me metía en ese lago, disfrutaba ahí un rato, y en esa tarea yo duraba como una hora haciendo ese ejercicio. Entonces luego salía, entraba en ese proceso de regresar tranquilamente y luego abría los ojos. Bien, entonces bueno, hice eso durante una época y después volví y hacía la inducción hipnótica a ver si, si ya había logrado, pero no. Eh, y comencé a investigar más y luego me di cuenta que era muy importante no tener expectativa ni ansiedad ni hacerlo en estados emocionales bajos. Con bajos me refiero cuando uno está molesto, cuando uno de pronto está depresivo, cuando uno tal vez, no sé, ha tenido un día difícil en todo aspecto, o no sé, tal vez el ambiente a nivel familiar no anda muy bien y tal vez uno se contagia de eso. Entonces,
entendí que no debía hacerlo en esos estados. Me refiero a la expectativa ni a la ansiedad, porque cuando uno hace el ejercicio, uno ya quiere entrar y ver. Y si no sucede, entonces llega la frustración, entonces uno, no pude entrar, no veo nada, yo no sirvo para esto no tengo esas habilidades que otros tienen. Entonces, esos aspectos yo los eliminaba. Lo que yo sí tenía completamente seguro era que podía hacerlo. Dicen, no, yo sé que yo puedo hacerlo, yo sé que yo puedo hacerlo, yo lo voy a lograr, lo puedo hacer. Obviamente lo voy a lograr es como una expectativa que tal vez como que contradice un poco lo que acabo de decir, ¿no? Pero era como esa forma de saber que estoy en la capacidad y eso es muy vital. Siempre uno creer en sus capacidades, en la tarea que sea que uno esté haciendo. A veces uno ve personas más hábiles que uno, tal vez otros que menos, pero es normal. Pero nunca puedo igualar o comparar mi proceso con otro, porque las condiciones existenciales, de experiencias circunstanciales en la vida de cada uno difieren, y con el solo hecho de que difieran, no se puede comparar. Para comparar tengo que tener dos aspectos equivalentes en una alta proporción, pero a nivel de la experiencia humana como nosotros, como lo que estamos acá, no puedo compararme con nadie. Más bien debo concentrar mi energía en mí, en lo que estoy haciendo. Tal vez sí puedo ver personas que tienen ciertas habilidades y aprenderles a ellos, ¿sí? Aspectos como los que yo les he aprendido a mis compañeros del team, a Calo, a Maya, a Iracema. He visto cosas que he ido aprendiendo, pero nunca considero ser como, estar como en un estado como de decir, uy, esta persona entra y yo no. No, entonces yo erradiqué todo eso. No es que no haya sentido frustración, claro. Y después de un tiempo prudente estar practicando, no sé, 2 meses, 3 meses, entonces ya uno como que se rasca uno la cabeza, pero después otra vez retomaba el punto y continuaba. Entonces, eh, seguí practicando todo esto durante mucho tiempo hasta que llegó el día de la sesión. Uf, eso fue como a muchos les ha sucedido a los que me están escuchando y a los que tal vez están previos a su sesión que tal vez en unos días se va a dar. Yo estaba muy nervioso. Me pasó como a muchos también que me entré en un estado como de que no podía dormir. O sea, las noches previas a eso no podía dormir, me sentía como incómodo, emocionalmente tenía esa sensación de que debía desistir, como tal vez a muchos les sucede. Y había un montón de eventos ahí extraños a nivel energético. Entonces yo dije, no, hay que continuar. Y como ya había visto sesiones, más o menos entendía como la mecánica, no, esto debe ser estos locos acá que quieren que yo no lo haga. Bueno, entonces llegó el día de la sesión. Yo me emocioné mucho porque había visto a Calo durante muchos videos y digamos que por un momento lo iba a tener ahí al frente y eso fue algo, ¿sí? No sé cómo lo interpretarán, pero yo estaba muy contento de conocerlo, muy contento de conocerlo. Porque a pesar de que sé que mi trabajo lo hago yo de manera individual y el proceso es de responsabilidad de cada uno, eh, haberlo conocido para mí fue algo que cambió mi vida. Uf, montones. Así nos hayamos visto, no sé, 1 hora y media, pero hora y media en el espacio no tiempo es una eternidad. Entonces, bueno, llegó el momento, lo saludé y obviamente yo estaba así contento. Eh, los puntos los había estudiado con mucha antelación. Quería ser muy objetivo al momento de transmitir los puntos, ser fluido al momento de hablar y ser concreto al momento de hablar. No extenderme demasiado, sino ser lo más objetivo posible y elocuente para transmitirle a él lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, yo había preparado los puntos, los había escrito en una hoja, también los había mandado vía email para que la persona que estaba en aquel entonces manejando todo este proceso como administrativo pues tuviera como esa visión previa. Y bueno, conté todos los puntos, ya entrar en hipnosis había llegado el momento. Entonces, claro, yo estaba nervioso, bueno, tengo que tranquilizarme, tengo que relajarme. Ok, entonces estaba ahí con todo listico, muy puntual todo, con toda la mística del mundo, un momento único en mi vida y bien. Y bueno, comenzó Carlos a hacerme el proceso de la inducción hipnótica y digamos que decidí hacerla directa porque yo había sentido algunas cosas, o sea, yo veía, previo a la sesión ya había comenzado como a ver ciertas percepciones, pero no del todo nítidas, no como veía que otras personas lo hacían. Entonces, bueno,
sé que puedo hacerlo porque si siento, percibo algo, entonces quiere decir que sí entro. Ok, entonces bueno, ya estaba ahí en reposo, ahí en el estado de relajación. Carlos comenzó con el proceso de inducción, pero yo me sentía como muy nervioso. En la sesión hace mucho tiempo no la veo, pero recuerdo que yo veía a unas entidades pequeñitas, similares a los grises, pero no los podía ver con total nitidez. Pero sí les veía los cuatro dedos, ¿no? Y esos cuatro dedos me comenzaron a hacer como así, como este movimiento acá, como en esta parte. Y la sensación era como si uno estuviera viendo a través de un cristal que tiene un líquido lechoso encima. Entonces ese ondear de ese líquido yo lo veía así, desde mi perspectiva cuando la sesión. Bueno, Calo intentó, él muy amablemente intentó que yo entrara, o sea, pero finalmente no. Mi novia, ella sí tenía esa habilidad de ver, bueno, la tiene. Entonces yo le dije a ella, bueno, tú tienes que estar ahí. Bueno, yo en aquel entonces vivía con ella, entonces le dije, tienes que estar pendiente porque si yo no entro necesito que tú entres. Entonces ella me decía, no, tú puedes entrar siempre apoyándome, pero bueno, yo más bien le dije a ella que aún así que estuviera como atenta a ver si tal vez de pronto no había un final feliz, ¿no? Entonces comenzamos, finalmente no se pudo. Entonces yo le dije a Carla, no, aquí está mi novia y ella sí tiene como la susceptibilidad, entonces lo podemos intentar con ella. Bueno, entonces Calo accedió, finalmente ella sí pudo entrar. Recuerdo que ella se hizo ahí en el sitio donde yo estaba antes y yo me senté justamente enfrente de ella. Yo la veía acá, la tenía. Y yo, bueno, cuando comencé a escuchar toda esa información fue impactante. Mucha de la información comenzó como a suplir como todas esas preguntas que yo tenía, ¿no? Eran las respuestas a tiempo que yo venía como preguntándome y hubo momentos muy emotivos también, muy emotivos para mí. Em, Comprendí muchas cosas. Después de la sesión ya, bueno, quedé contento. Para mí fue todo un descubrimiento. Sé que esa información estaba ahí, pero este fue como el mecanismo que me permitió llegar a ella, ¿no? Yo a veces utilizo el ejemplo que cuando nosotros vamos por la vida es el camino, ¿no? Y el camino, cuando el conductor va manejando, o sea, nosotros vamos manejando la vida tiene curvas, pendientes, eh, momentos en que la carretera está impasable, hay fango, la vida se torna un poco en apariencia pesada. Y siempre están como todos estos avisitos, ¿no? Gira a la derecha, precaución, no sé, máxima velocidad tanto, una estación de gasolina tantos kilómetros, cosas como esas. Entonces, hay personas que uno en la vida de uno son como esos signos, ¿no? Como esas guías que le permiten a uno irse como encaminando de manera intuitiva. O sea, uno siente, lo ve, digamos que hay una sincronía, uno entiende a nivel intuitivo que esa es una de las vías y la vida continúa. Yo siempre nunca he sido de seguir a nadie, no pertenezco a ninguna religión, nada de esto, y tampoco soy de esos aspectos de ver a un maestro, cosas así, no. Entonces siempre pienso que uno no debe considerar esas señales de tránsito como un maestro en el cual mi rumbo de vida se detiene, idolatrando a una señal que está estática, indicándome una señal, indicándome una vía o un rumbo. No, está ahí, claro, debo aprender porque siempre se aprende de todo, de los aspectos religiosos, de todo se aprende y continuar, ¿no? Continuar. Entonces, eh, para mí esto con Calo fue un aviso enorme, o sea, una cosa así que fue como el aviso que más se resaltó en medio de la vía oscura, ¿no? Como cuando uno conduce de noche, así luminiscente. Entonces, bueno, se terminó la sesión, ahí entendí que tenía que hacer un proceso post sesión con respecto a la metabolización que ya tenía claro, posiblemente uno se siente mal, posiblemente esto y lo otro, posiblemente sea rápido, posiblemente se tarde mucho tiempo, todo es tan relativo. En cada uno, como decía anteriormente, todos somos un mundo diferente. Entonces, bueno, al otro día amanecí muy regular. Les cuento esto, ¿no? Yo entré en un estado como depresivo, de tristeza, no sé, rarísimo, una cuestión ahí como medio densa,
como 4 meses, le calculé yo. Uf, fue... Entonces, bueno, pero no lo interpreté como que había sido perjudicial la sesión, porque tenía claro que como siempre utilizo también el ejemplo, ¿no? Cuando una persona tiene una dificultad física y va a un hospital a que le hagan una intervención quirúrgica, el inconveniente se radica, por ejemplo un tumor o algo así se radica, y la persona digamos que ha salido adelante con su dolencia, pero queda un resentimiento físico, ¿no? O sea, a una persona no le hacen una cirugía de corazón abierto y cerraron y la persona salió a trotar al otro día feliz. No, entonces yo lo asociaba con eso. No, esto es un proceso como de convalecencia, es un proceso como de recuperación. Entonces me mantuve muy atento a muchas cosas. No es que lo hubiera hecho de manera infalible, no, no, también entré momentos así, pero digamos que me mantuve a través del tiempo, y ya vine a sentir yo resultados como, en mi caso, no quiere decir que sea el de ustedes, ¿no? Que tal vez se desmotivan. Yo comencé a sentir resultados como al año. Yo ya comencé a sentirme diferente, me sentía más liviano, las parálisis del sueño se acabaron porque yo tuve parálisis del sueño, buf, cantidades, veía unas entidades sombrías ahí en el entorno, no volví a ver a esos clientes. Em, bueno, muchas cosas comenzaron a cambiar, comencé a dormir mejor, sentía ya que descansaba más, digamos que fue tan lento ese proceso de metabolización que, que tal vez no se percibe mucho, ¿no? Es como cuando uno se mira al espejo todos los días y luego uno se encuentra con alguien que no ve hace 8 años y le dice, uy, ¿usted cómo ha cambiado? Tan viejo que está. Entonces, esa, esa metabolización lenta, como estarse mirando al espejo todos los días, es como que uno no percibe el cambio, ¿sí? Pero ya después de un tiempo prudente, ya cuando uno hace como la retroalimentación, claro, ya no me siento así, ya no me siento de esta otra forma, ya no veo esto, las parálisis del sueño ya no se volvieron a dar, cosas así, ¿no? Entonces fue un motivo de alegría para mí. Ok, bueno, entonces voy a lo siguiente. Esa es más o menos la historia ahí. Después de eso yo seguí practicando. Para entrar en hipnosis seguí practicando, implementando la visualización creativa, los colores, el hecho de mantener la mente tranquila, cristalina y todo esto. Y seguí viendo sesiones. Yo tenía entendido que se había dado un curso para operadores, que fue el primero que se dio, que fue el curso donde lo estuvo haciendo Maya e Iracema, que ustedes ya bien las conocen, ¿no? Bueno, entonces Carlos estaba promocionando el segundo curso para operadores dentro del método Grifasi. Claro, yo sentí como, quiero hacer el curso, porque me gusta, me apasiona. Y si tal vez a través de este medio uno también puede aportar algo para las demás personas que tal vez están viviendo circunstancias similares, me gustaría ser parte de eso. Entonces, siempre mi idea se desenvolvió en dos aspectos principales y hoy día sigue siendo esta temática que estamos tratando aquí en este instante y la música, o al contrario. Eso me apasiona, me hace muy feliz, me encanta. Entonces, por esa razón decidí decir el curso para operadores que Calo con cierta frecuencia viene implementando, ¿no? Por tal vez si ustedes están interesados en hacerlo, eh, al correo info@caloyerogrifasi, ustedes pueden ahí enviar. De todas maneras, aquí en la descripción les dejo el video de mi sesión por si quieren verlo. Les dejo también la información al respecto de los cursos para ser operadores, por si tal vez lo toman en consideración en algún momento, ¿no? Se vienen haciendo con frecuencia. Entonces, claro, yo me postulé para el segundo curso de operadores del método Grifasi. Y aquí viene la parte muy importante. Entonces, bueno, llegamos el día del curso, contentos, todos felices. Para mí todo un evento nuevo, muy motivado, muy feliz. Y nos conocimos entre todas las personas que lo hicimos. Y bueno, Carlos se presentó, nos explicó aspectos que conciernen al curso durante su metodología, situaciones. Y ya después de eso, de habernos presentado, conocido como qué era lo que hacía cada uno y el por qué estábamos ahí, entonces llegó el punto, o más bien, llegó el momento en el que tocaba hacer un ejercicio para la susceptibilidad de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del mismo curso se buscan que las personas que sean susceptibles permitan a los otros que están dentro del mismo, pues practicar. Entonces, yo comencé a trabajar en ese proceso de conocernos y llegó el momento en el cual eh, todos comenzamos a hacer el ejercicio de la inducción hipnótica. Entonces, Calo
comenzó a hacer, dirigir el ejercicio y todos entramos en el estado. Bueno, entonces yo estaba ahí y ahí fue, fue un momento curioso porque me sentí tan contento porque ahí ya pude ver, ahí ya pude sentir, ahí pasaron muchas cosas, pero pues no se las podía transmitir a todos ni a Carlos en medio del estado, o sea, en medio de la situación, pues porque obviamente no era prudente, no era adecuado. Claro, yo estaba ahí emocionado por dentro, ya por fin había podido entrar, o sea, sucedió cuando menos me lo esperaba, cuando menos me lo esperaba. Entonces, claro, yo quedé ahí mientras Carlos iba diciendo algunas cosas. Yo me acuerdo que yo me estaba debatiendo como entre dos mundos, ¿no? Entre estar atento a lo que se estaba transmitiendo en el curso y por otro lado de lo que me estaba pasando a nivel interno, de que finalmente después de 3 años ya había logrado entrar. No quiere decir que ustedes se vayan a tardar esa cantidad de tiempo, no. Ese fue mi caso. Eso sí, cada día practicaba 3, 4 veces diarias durante todo ese tiempo. No hubo un solo día en que no hubiera dejado de practicar. Siempre practicaba, lo había convertido en un hábito, como almorzar, como bañarme, como cosas de esas. Entonces lo convertí en un hábito. Y así, hasta que ya finalmente, ahí en el curso, ya finalmente pude entrar en hipnosis. Fue maravilloso para mí, me puse muy feliz. Luego de que se terminó el curso, el primer día del curso, entonces nos dieron una pausa para ir a tomar algo. Entonces yo fui y le dije a mi novia, ¡ah! ¡Pude entrar! O sea, con esa emoción a decirle a ella, qué bien, después de tanto tiempo de haber practicado, por fin, imagínate que vi esto, vi una nave, una cosa así, y comenzar a transmitir todo lo que acababa de ver. Con esto les quiero transmitir que todos ustedes lo pueden hacer, todos lo podemos lograr. Es importante entender la técnica, la que es adecuada para cada nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros, disculpen. Es como cuando uno va y se compra la ropa que me queda. Yo no me puedo poner la ropa de un señor que es más alto que yo, ¿no? Digamos que es encontrar la técnica, la ropa que me queda, la técnica que me queda, la técnica que yo puedo intuir, que siento y percibo que me va a llegar al fin. Tal vez pueden practicar esto que yo les estoy diciendo, o pueden implementar, o pueden complementarlo, o pueden investigar más, lo que sea, hasta que cada uno encuentra la forma y su mecanismo que les va a permitir hacerlo. El tiempo siempre es relativo en cada uno. Hay gente que lo hace. Por ejemplo, yo acabo de hacer unos test para que las personas tengan disponibles para poderlos practicar. Ahí también están en la descripción. En mi canal también están ahí. Y algunos me dicen que pudieron entrar. Otros dicen me quedé dormido. Entonces me recuerda a esa versión mía de esa época cuando me quedaba dormido y ya había amanecido. Em, entonces hay personas que lo logran muy rápido. En mi caso como yo que fue muy lento. Y, y también hay personas que lo logran en un mediano plazo. Entonces mi invitación es para que crean en sus capacidades. Todos la tenemos, todos podemos hacerlo. No hay que dudar porque la duda nubla. Entonces hay que estar seguros, sin expectativa, sin ansiedad, tranquilos. Buscar el camino, irlo intuyendo, la información, intuirla cuál es la que me corresponde, la que sí y la que no, porque no tanto por la información externa, no, sino que es información que uno tiene dentro, sino que simplemente es como si se activara cuando uno la ve en el externo. ¿Sí? Como cuando alguien camina por la calle y preciso se compró la misma chaqueta que tal vez yo me compré. Entonces yo tengo esa chaqueta. Entonces, cuando la veo, eso me hace recordar que yo tengo esa misma. Entonces, cuando alguien me da una información y yo resueno con esa información, es esa sensación, así como se los estoy diciendo ahí, ese ejemplo, para que se pueda entender. Entonces, luego de esto, me sentí muy feliz en medio del curso, seguimos practicando, muy contento. El curso pues se terminó y yo seguí haciendo mis prácticas. Yo siempre quise ser operador, apliqué lo mismo, no con ansiedad, no con expectativa o que tiene que ser dentro de un determinado tiempo, no. Sabía que lo podía lograr en un determinado momento, pero tenía que trabajar, ¿no? Entonces comencé en el mismo proceso, desarrollándome como operador, ir practicando. Esto se los voy a contar en otro video que voy a hacer, ya mi experiencia como operador. Pero digamos que hasta este punto, digamos que ahí es el capítulo que tiene que ver como operador de soporte, ¿no? Ya después me siento privilegiado de haber entrado al team como soporte. Trabajé con Maya durante un proceso donde aprendí mucho. Cada sesión es practicar, cada sesión es un mundo diferente con cada cliente. Entonces he aprendido mucho.
No quiere decir esto que con el tiempo que llevo ya, digamos que lo doy por hecho o una verdad absoluta, no. Todavía estoy aprendiendo, aún hoy día todavía sigo practicando diferentes aspectos. No soy de estar pensando, creyendo que soy infalible aquí, no, no. No, estoy siempre pues creciendo, siempre estoy creciendo. Como la música, uno la música, decir, yo sé tocar guitarra es como relativo, ¿no? Porque implica conocer todos los ámbitos, todos los géneros, un montón de cosas. Entonces, no, pues estoy aprendiendo. Tengo un dominio de algunos aspectos, pero pues estoy aprendiendo todos los días. Es infinito. Así es esto también. Esto es infinito. Nunca termina. Nunca termina. Esta práctica, por ejemplo, al lado de Maya, ahora al lado de Iracema, cuando he trabajado con ellas, me ha permitido aprender muchas cosas. Estoy muy agradecido con ellas porque he aprendido. Ha sido una escuela muy bonita. Me han acogido muy bien. Ha sido muy bonito todo. Entonces, quiero extenderles a través de este video eso, que estoy agradecido por el tiempo que he pasado con ellas, la cantidad de sesiones que hemos hecho, los momentos en que nos hemos reído, todos esos momentos que hacen parte como de esta vida laboral, etérica, energética, física. Entonces, quiero decirles eso. Entonces he aprendido mucho y aquí estoy como operador. Ya el hecho de ser operador también es algo que también quiero hablarles. Entonces digamos que se ha cristalizado algo que siempre quise hacer. También estoy comenzando, también estoy como siempre en un proceso constante de aprendizaje. Em, y ahora con este tema de los ciclos, que ha sido como una vertiente también de lo que usualmente se venía haciendo, para mí también es muy llamativo, me encanta mucho esa forma de transmitir como las diferentes temáticas que se han dado en otra época, eventos que nos preguntamos a veces qué hay detrás de esto, a pesar de que la información, como ustedes bien saben, es muy contaminada. Los pequeños extractos que salen de ella y que son en común, digamos que se pueden dar como una posibilidad, más no como una verdad absoluta, pero aparte de esto he disfrutado mucho de ser parte de los ciclos también. He disfrutado mucho servir como soporte durante los ciclos y también he disfrutado mucho ser operador durante los ciclos. Yo trabajo con Roxana, también a Roxana le quiero extender un abrazo grandísimo. Con Roxana comenzamos desde los puros inicios. O sea, fue mi primera soporte con la que comencé a trabajar y hasta hoy día pues estamos. Quiero agradecerle a Roxana todo ese tiempo que ha estado y también a Alejandra, con quien también estuve trabajando un tiempo. Alejandra, que hoy día trabaja con Maya. También con ella tuve una experiencia de estar trabajando las sesiones, también trabajamos ciclos, entonces también estoy muy agradecido con Alejandra. Todo ha sido un aprendizaje en general, todo ha sido un aprendizaje en general, o sea, de todo siempre se aprende. Las personas de nuestro entorno, de los animalitos se aprende mucho. Son una inspiración los animalitos. Entonces, quería transmitirles eso. Em, Quiero agradecerles también a todas las personas que comentan los videos cuando están las sesiones con los clientes y también al mismo tiempo las personas que están también comentando los ciclos de investigación. Todos ellos les quiero agradecer mucho. De corazón, en realidad me hace muy feliz el hecho de tener esa retroalimentación con ustedes, de sentirlos cerca. Me parece muy adecuado. Me gusta mucho responderles porque mm, es bueno cuando hay como esa respuesta a algo que uno quiere decir o tal vez una percepción de muy buen agrado al respecto de una sesión y se la transmiten a uno. Yo también les transmito lo mismo. Siempre estoy atento a responderles a todos sus inquietudes dentro de mis capacidades, dentro de mi experiencia, sin que esta sea la única vía o que los mecanismos que yo haya utilizado para llegar acá sean los únicos, no. Simplemente fue algo que yo fui desarrollando acorde a mi técnica, acorde a mi metabolismo, a mi funcionar. A todos ustedes, mis seguidores, un abrazo inmenso en este momento. A todas las personas que acaban de llegar también un abrazo enorme de corazón. Quiero agradecerle mucho a Alfredo Acham. Fue mi primer comentario en un video, me acuerdo. Él comentó mi primer video, mi primera sesión. Gracias, Alfredo, por estar ahí siempre, no solamente en mis sesiones, sino en los demás operadores, siempre opinando, siempre comentando, haciendo parte de esta familia, porque todos somos una familia, es como lo veo. Quiero agradecerle muchísimo a Betty Rodríguez. Betty, gracias por estar ahí.
también por comentar los videos, por tus bonitas percepciones, por tus propuestas. Enriquecen mucho todo. Quiero agradecerle a Adela Rodríguez también, una gran seguidora, a Malulo también agradecerle muchísimo, a Yamir Sender también, tengo a todos acá, agradecerle a Romana Soto, a Roxana Huaquil en Chile Roxana, un gran abrazo, también gracias por estar ahí, gracias por ver los videos, también por tus comentarios. A Osvaldo Quiroz también un abrazo, amigo, hicimos una sesión para ti hace mucho tiempo, un seguidor también, a otro seguidor, Tabata. Algunos nombres son raros, entonces no sé si es una mujer o es un hombre, me disculpan por eso, pero un abrazo enorme para Tabata, a Fernando del Basto, un abrazo enorme, a Luisa Rodríguez también, quiero extenderle un abrazo, a Jomar 007, a Rocío Rodríguez, también un gran saludo, a Sol MM también, un gran abrazo, gracias por estar ahí viendo los videos, a Patricia Andrea Vanese, a Sirley One o Sirley 1, un abrazo también, gracias por estar ahí, amigo, por compartir tus expectativas también, o los puntos de vista que se suscitan en las sesiones. César Ramos, Willow Villar, Amy Reyes también, un abrazo enorme, a todos mis seguidores, a los nuevos que se están integrando, a mis nuevos suscriptores, a las personas que les gusta este trabajo, que resuenan con este trabajo, también gracias por estar ahí, por hacer parte de esta familia. Los que han llegado nuevamente, bienvenidos, un abrazo enorme, a Sandy Sorifran también. ¿Quién más se me queda? Bastantes personas, traté de anotarlos aquí a todos, los tengo muy presentes, quiero que sepan eso. Entonces este era el espacio en el que quería transmitirles esta perspectiva de mi experiencia como operador de soporte. Disfruté mucho de estar con ustedes acá, fue una charla muy bonita, espero de igual manera que la hayan disfrutado, espero que tal vez lo que transmití sea un aporte valioso para ustedes en esta experiencia, para los que quieren desarrollar la susceptibilidad, tal vez para aquellos que quieran hacer el curso con Calo. Al mismo tiempo también les transmito que durante los ciclos de investigación hay temáticas que ustedes también pueden proponer, ¿no? A veces hay personas que lo plantean, entonces yo les respondo y siempre les dejo el correo de cómo pueden proponer sus temas a través de los ciclos de investigación, que también son muy importantes, Es una forma de darle dinámica a todo lo que hacemos también. Entonces, el correo los voy a dejar también en mi descripción para todos aquellos que quieran proponer sus temáticas. Posiblemente algún día la vean reflejada en un ciclo y los coja por sorpresa y se sientan felices de que hayan tenido como este eco durante sus opiniones y propuestas. Ha sido una charla de 48 minutos 38 segundos, muy bonita, la disfruté mucho. No olviden siempre estar atentos a la propia energía, siempre estar en altas frecuencias, esforzarnos de eso. La vida siempre tiene como estas tonalidades, hay veces grisáceas en apariencia, pero también tienen su belleza. Nos vemos en un próximo video de Disclosure. Los invito a que sigan mis redes, tanto en Instagram como en Facebook. Les invito también que se suscriban a mi canal. Y todos estos links están ahí en la descripción. Los espero. Siempre publico contenido que tal vez les pueda interesar. Y eso es todo. Entonces nos vemos en un próximo video, una próxima sesión, un próximo ciclo. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao.